de la ley que vamos a dar lectura también el día de hoy. Entonces, por favor, los que no la han descargado o los que ya la adquirieron en la facultad, no hay ningún inconveniente con ello, ¿verdad? La pueden utilizar. Ahora los que no, sí los invito por favor a que la descarguen en Classroom, ahí la junté. O si no, pues es el decreto número 25-2010, ¿sí? Decreto 25-2010 sobre la ley de la actividad aseguradora, por favor. Entonces, teniendo todos en mano esta ley, porque la vamos a iniciar el día de hoy. No son muchos artículos, pero sí son bastante indispensables, por lo que pido que la tengan a mano por tema de lectura y de marcar también artículos en amarillo, ya que no vienen todos los artículos de esta ley, ¿verdad? Porque es bastante extensa. Entonces, los invito a que descarguen esta ley, está en Classroom, por favor, teniendo todos en mano esta ley de la actividad aseguradora que va a terminar de complementar el contenido que tenemos pendiente con el tema de este contrato mercantil, ¿sí? Entonces, el día de hoy se va a estar tomando asistencia, compañeros, a las 7:15. Entonces, estar ahí pendiente, la compañerita Ana Lucía nos va a dar asistencia, ya que Miguel hoy no pudo acompañarnos. Entonces, sí les voy a pedir, por favor, compañeros, que tengan ahí a mano su legislación. Esto es tema de estudio de examen, ¿sí? De primer parcial. El horario aún no lo tengo, no nos lo han comunicado, bueno, al menos a mi persona, pero es el día 29, ¿sí? Cada día jueves, para que todos, por favor, tomar en cuenta este día del examen. Aún no sé si la otra semana, como nos tocaría de forma presencial, pero ustedes inician exámenes, ¿verdad? Entonces, aún no sé si vamos a llegar también. Todo este tipo de información la vamos a manejar, ya sea por medio de Miguel o por medio de Classroom, ¿sí? Yo voy a estar publicando ahí si vamos a tener clases o les van a dar chance a ustedes para que estudien esa semana. Entonces, vamos a ver qué directrices tenemos como la otra semana nos toca presencial, ¿sí? De forma presencial. Entonces, vamos a ver cómo estamos ahí, pero que nuestro examen ya está programado, sí está programado, compañeros. Vienen todo lo que hemos visto, la clase, hasta la clase del día miércoles, depende de que me indiquen, ¿verdad? Entonces, sí viene todo ese contenido. Repito, no es posible el ingreso de ninguna ley ni del Código de Comercio. Así que es bastante pequeño el contenido que viene en comparación del segundo parcial. Entonces, en el segundo parcial sí vamos a tener manejo de leyes conexas, vamos a tener manejo de Código de Comercio y Código Civil, ¿sí, compañeros? Entonces, porque el tema del contenido parcial, como lo dije en clase, es bastante extenso, ¿sí? Bueno, compañeros, después de haber comunicado esto y darle tiempo a los demás compañeros a que ingresen a la clase, vamos a iniciar con el artículo número 1 del decreto 25-2010. Entonces, por favor, todos marcando el artículo 1 de esta ley en amarillo, por favor, marcando el artículo 1. Cada vez que ustedes, ya sea para el privado, ya sea para cualquier otra legislación o otra cátedra, les recomiendo, compañeros, que inicien marcando el artículo 1, porque la mayoría de leyes conexas viene un resumen, un contexto de qué trata esa legislación en el artículo 1 a través del objeto de la ley. Entonces, como consejo, si ustedes no entienden alguna legislación, una ley conexa, ¿verdad? O ley auxiliar, inicien leyendo el artículo 1, que es el objeto, ¿sí? El objeto de esta legislación. Entonces, vamos a marcar, voy a dar inicio yo de estos artículos, de este artículo número 1, en lo que todos lo ubican, lo subrayan, lo descargan, lo tengan ahí a la mano, por favor, ¿sí? Bueno, entonces iniciamos con el objeto. Artículo número 1. La presente ley tiene por objeto regular lo relativo a la constitución, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de las aseguradoras o reaseguradoras,
así como el registro y control de los intermediarios de seguros y reaseguros y de los ajustadores independientes de seguros que operen en el país. ¿Ok? Bueno, compañeros, entonces para iniciar, un breve resumen de qué trata toda esta ley. Es un poco extensa. Nosotros no vamos a entrar tan a detalle en esta legislación, compañeros, porque no nos compete tanto entrar en tantos detalles. Hay muchos artículos importantes dentro de esta legislación, pero dentro de estos importantes vamos a marcar los más relevantes. ¿Ok? Entonces, acá nos está indicando como un índice, ¿verdad? ¿De qué trata esta ley? Entonces, primero la Constitución. ¿Cómo, si usted quiere formar a una sociedad anónima de seguros, ¿verdad? Usted tiene que tener en cuenta ciertos requisitos o ciertos lineamientos, ¿verdad, compañeros? Que indica esta ley. Entonces, luego de haber marcado el objeto de esta ley, ¿verdad? ¿De qué trata? ¿De qué estudia esta ley? Nos vamos a ir, ahorita les voy a indicar aquí el número de artículo, al artículo número 3. Del número 1 vamos a saltarnos al artículo número 3. Por favor, marcamos todos el número 1 en amarillo y también el número 3, ¿sí? Por favor. ¿Qué trata? ¿Sobre qué trata este artículo? Se pudiera decir que son las ramas, clasificación de los seguros, cómo se clasifican, ¿sí? Entonces, si ustedes desean, si quieren escribirlo, anotarlo en su cuaderno, arriba del artículo 3, escribir clasificación, ¿sí? Cómo se clasifican los seguros, cómo se clasifican los contratos de seguros, ¿sí? Entonces, tenemos la literal A, marcamos por favor seguro de vida o de personas. La literal A, vamos a marcar el seguro de vida o de personas, ¿sí? Acá nos está indicando que son todos aquellos que de conformidad con las condiciones pactadas obligan a la aseguradora al pago de una suma de dinero en caso de muerte o de supervivencia del asegurado, cualquiera que sea la modalidad de seguro, incluyendo las rentas vitalicias. Entonces, aquí en este de personas, ¿verdad? O los tan conocidos seguros de vida, entran los seguros médicos, ¿verdad? Seguros por enfermedades, en esta clasificación, no por daños, porque recordemos, compañeros, que cuando se está adquiriendo un seguro, únicamente se va a preguntar si va a recaer la obligación en una persona o en un objeto, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a analizar, y yo les pongo un caso, ¿verdad? Que tal persona falleció, ¿verdad? Y el beneficiario es tal otra persona, entonces, ¿cómo se va a clasificar ese seguro? Seguro de vida, ¿sí? Ahora vamos a pasar al seguro de daños sobre objetos, sobre bienes muebles, ¿verdad? Sobre cosas. Entonces, luego de haber marcado la literal A, vamos a marcar la literal B, seguro de daños. Son aquellos que de conformidad con las condiciones pactadas obligan a la aseguradora al pago de una indemnización por eventos inciertos que causen daños o pérdidas y los que tienen por objeto proporcionar cobertura al asegurado contra los daños o perjuicios que pudiera causarle a un tercero o causar a un tercero. Se incluye en este ramo los seguros de accidentes. Subrayen esas líneas, por favor. Seguros de accidentes personales, ¿verdad? Accidentes personales. Ojo con esto. Accidentes personales se está refiriendo a daños sobre un choque, ¿verdad? Sobre un vehículo, ¿verdad? Entonces, acá se está refiriendo sobre ese tipo de daños y perjuicios, ¿ok? Por un accidente. De salud, de hospitalización y de caución. De caución, ok. Debido a un accidente, ¿verdad? Vamos a poner el claro ejemplo de un accidente de tránsito, ¿verdad? Usted tiene asegurado su vehículo, un ejemplo que les indiqué en clase.
Ustedes tienen asegurado su vehículo y pues lastimosamente pues alguien los chocó, no fueron ustedes, ¿verdad? Llega el representante de la aseguradora, verifica que usted no tuvo la culpa, ¿verdad? Sino que a usted lo chocaron, pero lastimosamente pues usted quedó mal de su cuello, tiene una crisis nerviosa o en el peor de los casos sufrió algún accidente en su mano, ¿verdad? Entonces, esto le causa a usted daños y perjuicios, ¿verdad? En su salud. ¿Por qué razón? Porque debido a que no puede maniobrar con esa mano, porque se enyesó, la van a enyesar, usted fue hospitalizado, deja de percibir, ¿verdad? Usted pide días en su trabajo, usted, o si usted es comerciante, ¿verdad, compañeros? Y depende de sus manos, usted tiene su propia empresa y, por ejemplo, usted es pongámosle, un chef, ¿verdad? O un cocinero, ¿verdad? Y usted tiene su restaurante. Obviamente, usted necesita su mano, ya sea a la izquierda o a la derecha, para poder continuar con su actividad económica. ¿Verdad, compañeros? Esto a usted le genera daños, pérdidas en su negocio. Usted es el único chef, el único cocinero en su negocio, puesto que su restaurante es pequeño, ¿verdad? Entonces, este accidente contrajo más allá de un choque, ¿verdad? De vehículo, dependiendo lo pactado, ¿verdad? Porque hay clases de contratos que no cubren contra terceros, que no cubren ciertas cosas, ¿verdad? Pero digamos que usted adquirió el paquete completo, ¿verdad? De seguro. Entonces, lo que usted está sufriendo, ¿verdad? Este daño, no tanto de hospitalización, de gastos del vehículo también, ¿verdad? Dependiendo todo lo que ocasionó esta persona que lo chocó a usted, ¿verdad? Ahí la aseguradora es encargada de qué? De pactar, ¿verdad? Con esta persona que lo chocó. Daños y perjuicios, primero de hospitalización, porque a usted se lo llevó una ambulancia, ¿verdad? Luego de esto, todos los daños, la medicina, medicamentos que le están administrando a usted, ¿verdad? En el hospital, todas esas facturas van a aumentar, ¿verdad? Todo eso se lo tienen que cobrar a la persona que le fue a chocar a usted. Luego de hacer las cuentas, lo que es a corto plazo, la aseguradora se va a largo plazo. Usted no va a poder abrir su restaurante, ¿verdad? Entonces no va a poder cocinar, no va a poder maniobrar. Entonces, un día, ¿verdad? De pérdida, eso también de trabajo se le tiene que cobrar a la persona que le chocó a usted, ¿verdad? Entonces, recordémonos que la finalidad de estos contratos de seguro, ahorita vamos a seguir viendo los elementos porque apenas nos quedamos con los elementos personales, la clase del día miércoles. Entonces, están relacionados dentro de esta legislación. Entonces, ya llevamos el objeto de esta ley. Ya llevamos cómo se clasifican los contratos de seguros de vida, ¿verdad? Y también de daños, ¿verdad? Daños, sí, daños a la salud. Y se pudiera confundir con el de personas, sí, porque su persona, ¿verdad? Está siendo afectada, no solo el vehículo, ¿verdad? Entonces, pero se clasifica como vida, es porque ya el siniestro, ¿verdad? El riesgo era de que muriera. Entonces, este siniestro ocurrió, usted murió, entonces es un seguro de vida para los beneficiarios, cosa contraria con los daños, ¿ok? Entonces, los daños fueron sobre su vehículo, los daños fueron sobre su salud, sobre su persona, sobre su físico, sobre su economía. Entonces, este tipo de seguros es diferente al de vida, ¿sí? Al de vida, por supuesto, incluye, ¿qué les dijera yo? Tema de entierros, tema de velación, de gastos, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones. Hay seguros que lo incluyen, hay otros que dependiendo lo pactado, como dice la ley, ¿verdad? Pero son otros gastos, otro tipo de dirección, el seguro de vida al seguro de daños. Entonces, el seguro de daños abarca seguro de daños contra bienes muebles, vehículos, ganado. Recordemos también que bueno, yo no sé, la verdad no he conocido en Guatemala, pero a nivel internacional hay muchos artistas, muchos jugadores que aseguran ciertas partes de su cuerpo.
Por ejemplo, hay jugadores que aseguran sus piernas, que sus 2 piernas están aseguradas por una cantidad millonaria, ¿verdad? Que si sufren una lesión, pues el seguro se los tiene que restituir, puesto que ellos ya no van a poder trabajar, ya no van a poder jugar, ¿verdad? Me refiero a jugadores de fútbol, ¿verdad? Hay otros artistas que ya tienen asegurada su garganta, tienen asegurados sus ojos, tienen aseguradas sus piernas, sus brazos. O sea, hay diferentes tipos de seguros, compañeros, ¿verdad? Del giro nacional e internacional. Este tipo de cuestiones va a depender, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere asegurar? En Guatemala hay muchos seguros de ganadería. Muchos ganaderos aseguran sus reses, ¿verdad? Su ganado semental o caballos que tienen una valoración de $50,000, $100,000, ¿verdad? Los tan conocidos como pura sangre están asegurados, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de seguros, pero los que se clasifican en este artículo 3 es de vida, ¿verdad? O por daños. Entonces acá recordémonos que todos los semovientes, ganado, caballos, todo ese tipo de cuestiones entran clasificados en el Código Civil como semovientes y también son productos, son cuestiones, bienes muebles susceptibles de inscripción. Es decir, que tienen que llevar un registro, ¿verdad? Porque lo que yo les indicaba, ¿verdad? Están clasificados como de pura sangre o, no sé, un toro semental, ¿verdad? De que es de pura raza y no sé, de eso no lo sé yo, pero los inscriben y los aseguran, ¿de acuerdo? Entonces, hay 2 clasificaciones, necesito que por favor lo lean para su examen parcial, porque esto va a entrar en su examen de segundo parcial. Del artículo 3, vamos a tener que saltarnos hasta el artículo 6. Por favor, marcamos en amarillo el artículo 6. Por favor. Artículo 1, llevamos marcado los compañeros que acaban de entrar. Artículo 1. Sí, Neda, ¿le escuchamos? Gracias, buenas tardes, licenciada. Solo quería que me confirme la parte de los seguros médicos, si entraban en la primera clasificación o en la segunda, es que me confundí ahí un poquito. En la segunda, Neda, en la segunda como daños. Ok, de acuerdo, gracias. Muy bien. Entonces, llevamos marcados a los compañeros que acaban de ingresar. Artículo 1, artículo 3, artículo 6 de la legislación del decreto 2025-2010. Permítanme, solo quiero ver si es este 25. Sí, 25-2010. Entonces, vamos a marcar, por favor, el artículo 6 de esta legislación. Y vamos a marcar dentro de este artículo, compañeros, dentro de este artículo 6, las literales. A, la literal B y la literal C, nada más. ¿Sí? Estoy en el artículo 6 del decreto 25-2010. Por favor, marcamos literal A, literal B y literal C. Por favor. Y necesito escuchar a la compañera o compañero que le dé lectura a este artículo 6 hasta la literal C, por favor. Jeremy Daniel Vázquez, ¿está ahí, por favor, con su legislación a la mano? ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Fíjese que voy conduciendo, entonces no tengo mi ley en la mano. Licenciada. ¿Te la puedo leer, Violita? Sí, por favor. Licenciada, perdón la interrupción. Carlos Augusto tiene abierto su micrófono y casi no se escucha. Ok. Carlos, si es tan amable de apagar su micrófono y le doy la oportunidad a la compañerita que se ofreció a darle lectura. Buenas tardes, licenciada. Gracias, buenas tardes. Capítulo 1, Constitución y autorización. Artículo 6, Constitución. Las aseguradoras o reaseguradoras privadas nacionales deberán cumplir los requisitos siguientes. A. Constituirse como sociedades anónimas con arreglo a la legislación general de la República de Guatemala y observando lo establecido en la presente ley. B. Tener por objeto exclusivo el funcionamiento como aseguradora o reaseguradora.
C. Su denominación social y nombre comercial debe expresar que su actividad corresponde a aseguradoras o reaseguradoras. Perfecto. Gracias, muy amable compañera. Bueno, este artículo es muy importante porque nuestro código de comercio en el tema de contratos de seguro solo se recuerdan, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la asociación de artículos. Solo déjenme buscar el artículo en donde indicaba únicamente sociedad mercantil en el tema de contratos de seguro. Entonces, ahorita se los voy a ubicar y lo vamos a relacionar código y ley, ¿sí? Por favor. Entonces, ubiquémonos en el artículo 875 de su código de comercio, numeral 1, por favor, numeral 1. 875 de su código de comercio, numeral 1. ¿Qué le vamos a agregar al numeral 1? Artículo 6 y entre paréntesis la letra A. Artículo 6 y entre paréntesis la letra A y le escriben, ¿verdad? Ley de actividad de aseguradora o decreto 25-2010. Como les quede ahí el espacio en su código de comercio, no hay ningún problema, ¿sí? Decreto, pueden escribir decreto 25-2010, por favor, o la ley de actividad aseguradora, como ustedes deseen. Entonces, otra vez, ¿se recuerdan que a ese numeral 1 ya le habíamos puesto SA, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacamos eso de SA? Ah, perfecto, licenciada, lo sacamos del artículo 6, numeral literal A. Porque aquí nada más nos está indicando sociedad mercantil, pero recordémonos que se clasifican en un montón, ¿sí? Hay varias clasificaciones dentro de nuestra legislación guatemalteca de sociedades mercantiles. ¿Y dónde nos está delimitando que es una sociedad anónima? Perfecto, en el artículo 6 de su ley, ¿sí? Del decreto 25-2010. Entonces, por favor, y si ustedes desean, viceversa, a esta ley, ¿verdad? A esta ley de actividad, al decreto 25-2010, a la letra A le agregan artículo 875 del COCO. Por favor, artículo 875. Para que ambas legislaciones estén relacionadas y no anden ustedes ubicando y de dónde sacó esto que es sociedad anónima para su examen privado o para su examen de primer parcial. Entonces, ¿de dónde sacó esto dónde dice que es sociedad anónima? Ah, perfecto, del artículo 6. Ahí no hay ningún problema. ¿Alguna duda con la marcación de artículos, compañeros? ¿No? Ok, regresamos. Artículo 6 del decreto 25-2010. Marco, lo escuchamos. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo era una consulta. Aquí Diga. dice aseguradora y reaseguradora. ¿Cuál es la diferencia, licenciada? Fíjese, compañero, que ambas tienen que estar inscritas de forma diferente. Una aseguradora es un seguro inicial y una reaseguradora está asegurando lo asegurado. Entonces, su capital mínimo, lo vamos a ver más adelante, es mucho más alto. Y van a ver por qué es más alto que una sociedad anónima de un seguro, ¿sí? Porque un seguro es un seguro inicial, ¿verdad? Y estas sociedades anónimas de reaseguradoras, ¿verdad? Es como una, bueno, no lo quisiera decir así, pero está asegurando, ¿verdad? Lo que les indiqué, lo asegurado, está cubriendo su cobertura, ¿verdad? La póliza, la prima es mucho más alta, debe ser mucho más alta que una aseguradora, ¿verdad? Una sociedad anónima de aseguradora. Pero ahorita vamos a ir viendo eso, compañero, ¿ya? Ahorita vamos a ir aclarando poco a poco, ¿sí? Gracias, licenciada. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces nos quedamos en el artículo 6, ¿verdad? De la ley del decreto 25-2010. Bueno, entonces, la B, ¿cuál es el objeto? El objeto de esta sociedad anónima tiene que ser funcionamiento como aseguradora o reaseguradora.
Su denominación social y nombre comercial deben expresar que su actividad corresponde a aseguradoras o reaseguradoras. Ok, ¿cómo así, licenciada? Miren, pues, ustedes, pues, me imagino que todos han escuchado aseguradora general, ¿verdad? Aseguradora El Roble, y no sé qué otras aseguradoras son. Entonces, tiene que ir en su nombre, ¿verdad? En el nombre que va a salir al público, al cliente, a las personas que ellos necesitan, a que vengan a asegurarse con ellos, al solicitante o al asegurado como tal, aseguradora, ¿sí? Aseguradora. Porque si ellos tienen todo, ¿verdad? Tienen su capital, el nombre, están listos para que salga a la luz y nazca la vida jurídica esta nueva aseguradora, pero no está como tal ese nombre, tienen que especificarlo porque si no dentro del registro mercantil, dentro de la Junta Monetaria, no le van a seguir avanzando con los pasos de inscripción. Entonces el nombre tiene que llevar el nombre. Aseguradora Patitos, o sea, aseguradora BI, aseguradora general, o sea, aseguradora, para que todo el público conozca de qué se trata, ¿verdad? Porque muchas veces se confunden las aseguradoras con los bancos, ¿sí? Porque no les cambian o no inician con el nombre aseguradora. Entonces las personas, como hasta tienen los mismos colores, los logos, porque dependen del banco, muchas veces así es, entonces piensan que es una agencia bancaria, ¿verdad? Que es un banco del sistema y no es así, es una aseguradora, ¿verdad? Entonces, luego de avanzar al artículo 6, ABC, seguimos, bajamos y nos vamos directamente a subrayar el tema de inscripciones, lo que yo les comenté en clase. Entonces, por favor, nos ubicamos en el artículo 16 del decreto 25-2010. Artículo 16. Por favor, ¿sí? Artículo 16, compañeros. Bueno, le voy a pedir favor, ahorita les voy a decir. Está ahí Astrid Tatiana Santos, que por favor le dé lectura al artículo 16 de su legislación. Buenas tardes, licenciada. ¿De qué dijo? Disculpa, es que estoy llegando a mi casa. Ok, artículo 16 del decreto 25-2010, ¿lo tiene ahí a la mano? Sí, artículo 16. Ajá, por favor. Artículo 16, capital social. El capital social de las aseguradoras o reaseguradoras nacionales estará representado y dividido por acciones, las cuales deben ser nominativas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, compañeros, esto, ¿verdad? Este artículo nos está indicando y está confirmando la situación que una sociedad anónima tiene que estar, que una aseguradora tiene que ser una sociedad anónima, sí o sí, porque recordémonos, en los semestres anteriores de Derecho Mercantil, las sociedades anónimas se representan por medio de acciones nominativas. Recordemos esta palabra también en títulos de crédito. Llevan un nombre, acciones nombradas, acciones con nombres, nominativas, porque son seriales, ¿verdad? Llevan una serie, llevan un orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inscritos debidamente autorizados por la Junta Monetaria, ¿sí? Entonces, subrayamos el artículo 16, que es el capital social, y aparte, por favor, vamos a subrayar el artículo 17. Este sí, completo el artículo 17, por favor, artículo 17. Ok, como es un poquito extenso, vamos a darle lectura así a grosso modo. Y para esto necesitamos irnos directamente a la literal A. Por favor, literal A. Para operar exclusivamente en el ramo de seguros de vida o de personas, se necesita únicamente 5 millones de quetzales para iniciar. Esto es capital mínimo, ¿verdad? Capital pagado mínimo, es decir,
Pagado es lo que hay en el banco. Es lo que los socios tienen en el banco antes de inscribir este tipo de sociedad. Si esta aseguradora únicamente se va a dedicar a cobertura de vida, pues puede iniciar con 5 millones de quetzales. Solo seguros de vida, ¿verdad? Seguros de personas. Ahora bien, literal B, para operar exclusivamente en el ramo de seguros de daños, lo que vimos, ¿verdad? Hospitalizaciones, daños contra vehículos, daños contra semovientes, etcétera, etcétera, inician con 8 millones. 8 millones, por favor, voy en la B, que es la literal C, para operar de forma exclusiva de seguro de caución. 3 millones de quetzales. Caución, es decir, una diferencia en dinero, ¿verdad? Entonces, como son aseguradoras que no van a prestar una cobertura completa contra la vida, contra daños, sino solamente a dar una caución, una parte alícuota, ¿verdad? Usted está pagando esta prima, pero ellos únicamente le van a cubrir algo, ¿verdad? No la totalidad. Entonces, por esta razón, ¿verdad? La sociedad anónima puede iniciar con 3 millones nada más de quetzales, ¿verdad? Estoy en la literal C del 17. ¿Ok? Ahora vámonos con la literal D. Entonces, la literal D nos indica lo siguiente. Para operar en todos los ramos, es decir, licenciada, yo quiero una aseguradora que opere que cubra seguros de vida, que cubra daños y que cubra caución. Ah, perfecto. Iniciémosla con 13 millones de quetzales. Allí hay una cantidad exacta. Pónganle mucho ojo a esas cantidades. Yo, como les indiqué, yo no pregunto, ¿verdad? Escriba qué indica el artículo 17. Porque pues no somos, nuestro cerebro no está tan desarrollado. Felicito a los que sí se les pueda quedar tal cual el artículo 17, pero yo no lo voy a poner así en el examen. ¿Cómo lo pondría yo? Ok, indique si el capital mínimo para cobertura para el ramo de seguros de vida o de personas, ojo con esto, de daños y de caución es de 13 millones de quetzales el capital pagado mínimo, falso o verdadero, ¿verdad? Ojo con esto, yo los estoy describiendo, pero es lo mismo que dice la literal D, lo mismo que indica la literal D, pero yo se los voy a estar describiendo, sea la variante que les toque, ¿verdad? Entonces, diga o escriba si es correcto o falso y verdadero, ¿verdad? Si para el ramo de caución se necesita 13 millones de quetzales. Falso, el de caución es el que menos plata necesita, ¿verdad? Ahora bien, vámonos a la literal E, por favor. Para operar exclusivamente, ¿sí? En reaseguro, lo que yo le indicaba acá al compañero, en el reaseguro sí se necesita de 26,000 quetzales, 26 millones de quetzales, compañeros, capital pagado mínimo. Entonces, ¿qué es esto de reaseguradora? Es una sociedad anónima que va a cubrir a una aseguradora. Es decir, usted formó su sociedad anónima para cubrir un seguro de vida, ¿verdad? Seguro de vida de las personas únicamente, pues usted inició, ¿verdad? Su sociedad anónima con 5 millones de quetzales, que es lo que indica este artículo. Perfecto, pero usted necesita como sociedad aseguradora, sociedad anónima aseguradora de seguro de vida, ¿quién lo cubra a usted? Entonces, es una pirámide. ¿Quién va en la cúspide? Una reaseguradora, porque esto va a absorber los daños y perjuicios que pudiera tener, las pérdidas que pudiera tener una aseguradora. Luego, en la cúspide de esta pirámide de reaseguros está la sociedad anónima de seguros, ¿sí? Y luego están los elementos personales, ¿verdad? Que ella sería el solicitante y el asegurado. Entonces, compañeros, por favor, ojo con las cantidades de este artículo,
¿sí? Yo no les voy a pedir, escriba cuántos millones de que, aunque eso sí se les tendría que quedar, ¿verdad? Pero o explique, bueno, explique, no, escriba qué cantidad de capital pagado mínimo se necesita para inscribir una sociedad anónima reaseguradora. Pues usted ya sabe que es la cantidad mayor en este artículo, 26 millones de quetzales. ¿Por qué es mayor? Porque esta va a cubrir a una aseguradora. Entonces, si va a cubrir, tiene que sobrepasar el doble de 13 millones. 13 millones es el mixto, es el combo completo. El que cubre vida, el que cubre daños, el que cubre caución. 13 millones, perdón. Entonces, sí, es el doble, porque este va a asumir los riesgos y la reaseguradora van a ser de 26 millones, ¿sí? Entonces, iniciamos. Vida, 5 millones. Daños, 8 millones. Caución, 3 millones. Y reaseguradora, 26 millones. Ojo con esto, viene en el examen. No que escriba el artículo, no que tal cual me copie y vea el artículo como está, porque eso no me sirve a mí. A mí me sirve que analice, ¿sí? Ok, vamos a avanzar. Ya marcamos en amarillo el 17, ¿verdad? Y quiero ver si marcamos otro más adelante. Sí, José Antonio, ¿lo escuchamos? Buenas tardes, licenciada. Solo con una consulta. ¿Estas reaseguradoras serían así como aquellas, el caso de los seguros de vehículos que cubren a nivel Centroamérica? Pero fíjese que muchas aseguradoras a nivel Guatemala también le dan cobertura pues, si usted sale del territorio nacional. No precisamente tiene que ser una reaseguradora, sino pactar. Por ejemplo, si Banco Industrial hay con otro tipo de nombre, ¿verdad? En El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, Costa Rica, Panamá, y usted va para toda Centroamérica con su vehículo, ¿verdad? Usted pacta con ellos, con esta aseguradora, por ejemplo, aseguradora general, ¿verdad? Usted pacta con ellos que su vehículo va a salir del territorio nacional, entonces la prima va a aumentar, ¿verdad? Le va a aumentar porque usted está haciéndole la salvedad a la aseguradora que usted va a salir del territorio nacional. Entonces, usted necesita cobertura a nivel centroamericano. No precisamente lo cubre una reaseguradora, sino lo puede cubrir una aseguradora que tiene convenios con los diferentes bancos a nivel centroamericano, ¿sí? O a nivel mexicano también, ¿verdad? Entonces, no precisamente puede ser una reaseguradora que lo vaya a cubrir, sino la reaseguradora va a cubrir a las demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una reaseguradora puede cubrir a aseguradora general, aseguradora El Roble, ¿verdad? Una misma reaseguradora. Puede tener en su red a varias aseguradoras. Cosa imposible para una aseguradora independiente, ¿verdad? Una aseguradora general no es lo mismo que una aseguradora El Roble. No es lo mismo que una aseguradora de seguro SIAM, ¿verdad? Que son seguros de hospitalización, salud, etcétera, que entran como daños, ¿sí? Entonces no es lo mismo. En cambio, una reaseguradora sí puede absorber los riesgos de varias aseguradoras, ¿sí? No sé si quedó más o menos ahí claro, compañera. Sí, gracias, licenciada. Ok. Bueno, yo creo que, bueno, vamos a dejar solo esos artículos, por favor, compañeros, en esta legislación. Me hubiera encantado que entráramos de lleno a varios artículos acá, pero no podemos, porque si no se nos va el tiempo, el contenido es muy extenso y aún nos quedan varios elementos por ver del contrato. Entonces, repito los artículos, compañeros, que tenemos marcados en amarillo hasta ahora. Artículo 1, artículo 3, artículo 6, ABC y son bien poquitos, el artículo 17, 16, ¿verdad? Que nos está indicando las acciones, ¿verdad? Y artículo 17. ¿Qué pregunta pudiera venir? Como ustedes ya tienen conocimiento y manejo de, gracias Ana Lucía por compartirlo, de sociedades mercantiles. Diga si es cierto que una sociedad anónima de seguros o de aseguradoras
está representada por aportaciones, falso o verdadero. ¿Qué dicen ustedes? Por aportaciones, falso o verdadero. Según el artículo 16. ¿Verdadero al ser acciones? No. ¿No? Ah, ok. Pero gracias por participar. Me va a indicar por qué. Por acciones nominativas. Así es. Porque aportaciones son esa clase de sociedades que todos tienen que responder con todo. En cambio, una sociedad anónima responde únicamente el socio por lo que aportó. ¿Sí? En cambio, en sociedades por aportaciones no están permitidas en la legislación para que sea conformada una aseguradora. ¿Sí? Por ejemplo, una sociedad por comandita simple, ¿verdad? No, únicamente sociedad anónima. Aquí no hay opción. Aquí, por eso es importante el análisis y que lean y analicen bien la pregunta, el enunciado, la oración. Analícenlo bien, porque las sociedades anónimas únicamente están representadas por acciones, no por aportaciones, ¿sí? Por acciones y nominativas. Entonces, la respuesta al enunciado que acabo de indicar es falso. Las sociedades para inscripción de una aseguradora únicamente tienen que estar representadas por acciones nominativas. Únicamente, compañeros. Ojo con esa lectura. Por eso les indico, si ustedes leen así a conciencia los artículos, los analizan y cuando ustedes lean su examen de primer parcial van a decir, no, esto es falso. Porque la sociedad anónima solo es por acciones, no son por aportaciones. Entonces, ok, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que analizar e identificar, ¿verdad? Los contratos de seguros, los elementos personales son los del 875 que se van a ir desglosando en los demás elementos que ahorita vamos a ir avanzando. Pero como ley conexa, tuvimos que ver ¿de dónde salió eso de sociedad anónima? De la ley conexa que acabamos de estudiar. ¿De dónde salió ese capital pagado mínimo? De la ley conexa, ¿sí? Entonces, necesitamos analizar capital pagado mínimo. Son artículos bien básicos, como les digo, la ley es bastante extensa y hay muchos artículos que lastimosamente no nos va a dar tiempo de analizar, pero para que continuemos con el contrato de seguro, ¿sí? Bueno, ahora vamos a salir de nuestra legislación, el decreto, ya no vamos a subrayar más nada ahí, entonces por favor salimos de allí y regresamos a nuestro código de comercio, ¿ok? Ok, nos quedamos en los elementos personales. Los elementos personales está el asegura, estoy en el 875. Entonces, arribita me le indican elementos personales del 1 al 4. Elementos personales del 1 al 4. Estoy en el artículo 875 del Código de Comercio. ¿Ok? Por favor. Entonces, repito, arribita del numeral 1, ¿verdad? Indican elementos personales del 1 al 4. Porque los demás vamos a ir viendo cuáles son los elementos. Ok, entonces ya vimos el primer elemento, elementos personales. Número 2, los elementos objetivos. Número 2, elementos objetivos, por favor. Ok. Dentro de nuestros elementos objetivos, compañeros, tenemos 2 que están ahí mismo en el artículo 875. Y me van abajo, en la parte de abajo de su código, hay un espacio en blanco, me imagino que todos lo tienen, ¿verdad? Del 875. Estoy en el 875. En la parte de abajo pueden escribir ahí su chivito, elementos objetivos, que van a ser el riesgo y la prima, ¿ok? El riesgo y la prima. Y también el siniestro, ¿ok? El riesgo
prima y siniestro. Esos tres son elementos objetivos. Objetivos, ¿ok? Entonces llevamos dos clases de elementos. Elementos personales y elementos objetivos, ¿sí? Entonces, como vimos que este contrato de seguro es un contrato aleatorio porque hay riesgo, ¿verdad? Hay una eventualidad. El ejemplo que yo les indiqué en clase, ¿verdad? Que yo pagué 4 años de seguro y pues prácticamente, y gracias a Dios, ¿verdad? No lo usé, pero sí lo pude haber usado por una eventualidad, por un riesgo, ¿verdad? Me pudo ocurrir un siniestro y sí valió la pena, ¿verdad? En la cobertura de este seguro contra daños. Pero en el ejemplo que yo les indiqué, no, la eventualidad, ¿verdad? El riesgo estaba, que yo saliera manejando, estaba. Desde que usted contrata y pacta este contrato de seguro, este contrato mercantil, el riesgo está, porque si no existe un riesgo, no tiene el objeto de existir este contrato. El contrato de seguro es de riesgos, por eso está catalogado como un contrato aleatorio en los caracteres. ¿Se recuerdan que los vimos en clase, verdad? Todas las letritas que yo les puse así para abajo, las iniciales, ahí está que era aleatorio, porque desde que existe un riesgo, entonces este es el objeto del contrato de seguro. Si no existiera un riesgo, compañeros, imagínense eso. Si no existiera un riesgo y usted dijera, ok, les voy a poner un ejemplo, claro. Que ustedes vengan y lleguen a la aseguradora general y les dicen ustedes, sí, necesito que por favor me aseguren mi vehículo, ¿verdad? Porque voy a salir de paseo dentro, no sé, en diciembre, ¿verdad? Voy a salir de paseo en diciembre y yo creo que sí me voy a ir a chocar. Entonces, sí es más seguro que yo me voy a ir a chocar porque como no sé manejar, primero, no me cuesta, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ahí ya iría un siniestro? Un riesgo, perdón, un riesgo, no iría un riesgo. Usted ya ha determinado que la eventualidad va a tener día y hora, ¿verdad? Y usted le va a decir al del seguro, sí, tengo estos mesecitos para adelantar las primas, pero como sí, yo me voy a ir a chocar tal vez el jueves, digo yo, eso ya no es un riesgo, compañeros. Esa eventualidad tiene día y hora. Entonces ya no es un contrato de seguro, ¿verdad? Es más, lo van a catalogar como una estafa, porque yo no sé si ustedes se enteraron o supieron de una temporada que lastimosamente era un grupo delincuencial, ¿verdad? Y le digo así porque era un grupo de delincuentes, de personas que se dedicaban a estafar aseguradoras, ¿sí? Entonces, lastimosamente, por este grupo de estafadores, ¿verdad? Era que fue que ellos necesitaron ampliar sus reglamentos y que la Junta Monetaria los aprobara. Reglamentos, lineamientos, requisitos para darle cobertura al asegurador. ¿Cómo los estafaban, licenciada? Ellos venían y contrataban a la aseguradora, ¿verdad? Entonces, el vehículo estaba asegurado y de hecho, pues si se iban a chocar, ¿verdad? Los choques ellos sí los buscaban a propósito para que la aseguradora les pagara. Y ellos sacaban dinero de eso, ¿verdad? Y muchas veces daban como pérdida total del vehículo. Y muchas veces ellos mismos ya lo sabían, le habían cambiado piezas, habían dejado lo peor dentro del motor. Era una serie de crimen organizado bastante delicado, que en repetidas ocasiones era ya muy frecuente este tipo de estafa a las aseguradoras, ¿verdad? Que lastimosamente unos sí fueron capturados, otros pues no. Entonces, lastimosamente las aseguradoras tuvieron la necesidad de implementar medidas más estrictas para este tipo de asegurados, ¿verdad? Entonces, yo les pongo este ejemplo porque si ya no hubiera un riesgo y tuviera fecha y hora para el día del siniestro, entonces ya no tendría el objetivo, ¿verdad?, del contrato de seguro. Más bien lo van a denunciar. Usted es un posible delincuente, ¿verdad? Un posible estafador. Entonces, ahí ya no hay riesgo. El riesgo está. Si vi, como yo les indiqué en mi ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios un siniestro grave, pues no hubo, ¿verdad? Sino
daños pequeños, ¿verdad? Que la batería o cosas, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero de lo contrario no. De lo contrario, la eventualidad está, el riesgo está. Por eso es el objeto de un contrato de seguro, un contrato mercantil. Ok. Entonces, luego de esto, vámonos a lo del siniestro, ¿verdad? Que ya lo tenemos ahí ubicado en el artículo 875, ¿verdad? El siniestro es la ocurrencia de riesgo, ¿verdad? Es también la eventualidad. Puede hacer que pase el siniestro o puede hacer que no. Entonces, es el cumplimiento de ese riesgo, ¿sí? El riesgo de daño, riesgo de vida. Entonces, que tenga un fin, que les dijera yo, vámonos al seguro de vida, que es lo más fatalista, ¿verdad? Como yo les indiqué también en clase, el ejemplo de que una persona queda asegurada, adquiere un seguro de vida y pues lastimosamente esta persona fallece. Y les digo lastimosamente para una parte, pero para el beneficiario, en medio del dolor, ¿verdad? Va a tener cierto apoyo económico, ¿verdad? Que adquirió esa persona del seguro de vida. ¿Sí? Entonces, la eventualidad puede ser buena, puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo de qué lado usted lo vaya a ver. Entonces, el siniestro se puede llevar a cabo, ya sea de forma positiva o de forma negativa. La negativa es que pues, el seguro de vida, pues el siniestro se ocurrió y la persona falleció. ¿Sí? Ahora bien, en el seguro de vida, no me dejarán mentir que hay demasiados lineamientos, hay demasiados requisitos, ¿verdad? Si usted es una persona, por ejemplo, ya empieza usted a llenar todos los rubros, en su familia hay, no sé, padecimientos del corazón, pongámosle así, no son los términos médicos, me disculpo, pero en eso tampoco no sé mucho. Entonces, o en su familia hay diabetes, o en su familia, o usted ha sufrido un derrame cerebral parcial, o sea, le hacen llenar un montón, ¿verdad? Y usted firma. Y usted dice, no, ¿ya? Y cuando ocurre el siniestro, que usted esté hospitalizado, le detectan a usted diabetes, ¿verdad? Entonces, todo lo que usted llenó y usted firmó, usted le mintió a la aseguradora. Y ellos, bajo juramento, ¿verdad? Le hacen indicar a usted que todo lo que usted indicó ahí en el formulario es cierto, que no les está mintiendo. Pero si usted les está mintiendo, usted tiene un cuadro médico ya delicado, avanzado. Imagínese que usted tuviera un cáncer, usted quiere adquirir, y Dios quiera, ¿verdad? Es un ejemplo. Una persona tiene un cáncer y usted quiere adquirir un seguro médico, un seguro de vida, ¿verdad? Lastimosamente es una estafa y no le van a dar nada a su beneficiario. Usted se va a morir. La persona que tiene cáncer lastimosamente va a fallecer. Pero cuando ellos comprueben el nivel del cáncer que usted tenía avanzado con la adquisición del seguro de vida, no va a concordar, es una estafa, ¿sí? Es una estafa. Entonces acá también interviene el Código Penal guatemalteco, ¿verdad, compañeros? Entonces, las aseguradoras se tienen que cubrir las espaldas porque es un riesgo, tanto para ellos como para uno, ¿sí? El ejemplo que yo les indiqué, el mío, quedó 4 años y ellos recibiendo feliz de la vida el dinero. Era un riesgo, nunca ocurrió un siniestro. No fue culpa de la aseguradora, ¿verdad? Y no era que yo anduviera buscando un choque, tampoco es el chiste, ¿verdad? Carlos, lo escuchamos. Licenciada. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de que se contrate un seguro de vida? Como usted dice, la persona no sabe que tiene cáncer, que ya esté avanzado. La persona no tiene el conocimiento de ello. Pero pongámosle, a 2 meses después de que haya contratado el seguro, le detectan que tiene el cáncer y que ya está muy avanzado y esta persona no lo sabía. ¿Qué pasa en ese caso? Si lo reporta, Carlos, muy buena pregunta. Si lo reporta su aseguradora, no hay problema. Ellos pueden pactar que le devuelven a usted las primas dadas, que por ejemplo usted me dio el tema de 2 meses, ¿verdad? 2 meses. Usted platica con la aseguradora, les indica, mire, yo tengo un cáncer y fui detectada a tal fecha y pues entonces ellos dan automáticamente
por terminado el contrato del seguro y le pueden reembolsar sus 2 cuotas de prima, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el tema de la prima porque la prima es un pago inicial, es un solo pago, ¿verdad? Entonces, que se va subdividiendo, sí, pero la prima es un solo pago, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ellos pueden pactar si usted lo reportó, si usted no lo reportó, ¿verdad? Cuando usted empiece a utilizar el seguro seguido en hospitales, usted tiene un límite, ¿verdad? Límite de citas con tal doctor, citas con tal especialista. Ellos no cubren a ciertos especialistas médicos, no los cubren. Usted tiene que ir pagándolo de su dinero. Pero usted, a la larga, usted se ve arrinconado a indicarles a la aseguradora que usted tiene esa enfermedad. Le voy a indicar por qué. Porque usted va a empezar a consumir medicamentos que la aseguradora no le va a cubrir, ¿sí? Usted va a empezar a visitar, o esta persona va a empezar a visitar médicos especialistas, ¿verdad? Dependiendo del área del cáncer, ¿verdad? Entonces, esto no lo cubre la aseguradora. Y poco a poco usted se va a ir viendo acorralado, ¿verdad? Para que la aseguradora detecte cierta estafa, ya que usted se está haciendo loco y no lo está reportando, ¿sí? Entonces la aseguradora, mire, lo primero que le pide a la persona beneficiaria es el acta de defunción, ¿sí? La certificación de defunción emitida por el Registro Nacional de las Personas, y allí le va a indicar de qué falleció. Y si en el reporte indica que es por cáncer, no lo tenía cubierto su seguro y no le van a dar nada al beneficiario. Así es. Si dentro de el acta de función que emite el Registro Nacional de las Personas, obviamente, porque usted ya presentó un reporte, un acta de los médicos forenses de que falleció su familiar, y ahí está que falleció de tal y tal un accidente, ¿verdad? Entonces ahí sí lo cubre su seguro, ahí sí le va a dar el dinero al beneficiario, pero si allí indica que es por tema de cáncer, no le va a dar nada, porque el seguro no es, primero, ni estaba cubierto cáncer, y segundo, usted nunca informó una real estafa, ¿verdad? Nada que ver, entonces no le va a pagar nada al beneficiario. No sé si quedó claro allí, Carlos. Sí, licenciada, quedó claro. Muchas gracias. Sí, muy bien. Le doy la palabra a Martina, por favor. ¿La escuchamos? Sí, licenciada, gracias. Buenas tardes. Solo quería comentarle que, por ejemplo, con el cáncer, lamentablemente cuando la gente padece los síntomas es porque ya está en su etapa terminal, no avisa. Entonces lo que usted dice es muy cierto, que deben reportarlo, porque puede ser que en el momento que contrató el seguro no sabía, pero claro, al mes o a los 2 meses ya le aparecieron los síntomas y ya está en su fase terminal. Pero no es estafa, simplemente no lo sabía. Así es, así es. Y muchas veces, como usted dice, Martina, ¿verdad? Y perdón que la interrumpa, Sí, entonces no reportan, o la verdad, pues yo me pongo en el lugar de esas personas y ¿qué cabeza va a tener? Es más, hasta dejan de pagar el seguro porque vienen otros gastos, ¿verdad? Y no tienen ni cabeza para andar reportando. Y pues cuando llega la certificación externa que indica que, pues lastimosamente falleció por cáncer, no lo cubre. Deja de pagar y ya no tiene cobertura de nada, ¿verdad? Martina, perdón que la interrumpa. ¿Algo quería aportar algo más? Sí, y que yo tuve es que usted estuvo en la clase pasada hablando de las aseguradoras, pero en mi familia tuvimos una buena experiencia con una aseguradora. Mi papá en sus tiempos, hace, no sé, unos 35 años, trabajaba para el gobierno, pero como trabajaba de noche, entonces se consiguió otro trabajo de día en una empresa. Y esta empresa les contrató a sus trabajadores un seguro de vida. Cuando mi papá llevaba 3 meses de trabajar en esta empresa, sufrió un accidente y murió. Nosotros no sabíamos, no teníamos idea, solo vimos que mi papá tenía la tarjetita esa que le dan del seguro, de la aseguradora. Pero la gerente de recursos humanos llamó a mi mamá y le dijo, mire, usted venga a recoger su cheque de seguro de vida, que se lo vamos a dar porque
ya pasó el tiempo y sí tienen derecho a eso. Entonces tuvimos esa buenísima experiencia. No todas las aseguradoras son, bueno, no sé en estos tiempos, pero en esos tiempos, hace unos 30 años, fue bueno para nosotros. Eran muy conscientes, ¿verdad? Sí. Gracias, Martina, gracias. Y sí, pues no todas las aseguradoras, como les digo, ahorita le voy a dar la palabra a Magda, ¿sí? No todas las aseguradoras eran tan estrictas, ¿verdad? Eran demasiado estrictas, no todas. Recordémonos que nuestro derecho mercantil es cambiante y se va adaptando a los usos del comercio, se va adaptando a la creación de nuevas empresas, se va adaptando a la creación de nuevos riesgos. Recordémonos también que el servicio de Uber no existía en Guatemala, fue hace unos años que se le dio ingreso a Guatemala este servicio de Uber, ahora hay cobertura para carros de Uber, ¿verdad? Entonces, por este tipo de estafas, de crimen organizado, de ciertas cuestiones que tal vez ustedes miran en películas o en series, esas de asesinato que matan las personas a sus cónyuges por tal de cobrar un seguro de vida, en la realidad sí pasa, así pasa. Entonces, las aseguradoras tuvieron que ser más herméticas, más estrictas para que no lo siguieran estafando. Pero en este caso, pues nos comparte aquí la compañera que ella sí pues tuvo una buena experiencia, su familia, y de no estar detrás y detrás de la aseguradora rogándoles para que les pagaran, como pasa muchas veces, ¿verdad? Como les indico, en la práctica pasa, sino ellos mismos se comunicaban como buenas entidades, ¿verdad? Honradas, se pudiera decir. Magda, la escuchamos. No sé si Carlos dejó la mano levantada o quiere volver a participar. ¿No? Sí, licenciada, tal vez después de la compañía. Ok. Magda, la escuchamos. Gracias, compañero. Licenciada, buenas noches. A mí me surge una duda. Diga. Si en caso no se tuviera la póliza que la aseguradora pide, ¿qué se podría hacer en ese caso? Fíjese, compañera, que usted tendría que ir al Ministerio Público. Primero intentar en la aseguradora, ¿verdad? Dependiendo quién lo solicita. Porque las pólizas se pueden perder, se pueden extraviar. Y el tema que seguía después de estos elementos objetivos, los elementos formales, ¿verdad, compañeros? Que es la póliza. Bueno, pero nos vamos a adelantar un poquito. ¿Qué pasa? Usted puede solicitar, se me fue la palabra, que se lo reponga, reposición de póliza, pero dependiendo quién lo va a solicitar, si el asegurado o el beneficiario, ¿verdad, compañera? Si usted por X o Y razón, usted es asegurado y la extravió la póliza, no tiene nada, ni el número, nada, usted se asesora, se llega a la entidad aseguradora y usted pide reposición. Pero ellos muchas veces antes de esto, usted le solicita una denuncia ante el Ministerio Público por extravío, ¿verdad? Por pérdida o por robo. Entonces, mire, me robaron la póliza o los documentos, entraron a robar o me quebraron el carro, ahí va la póliza dentro de la guantera y pues necesito reponerla por extravío. Entonces, usted ya con esa denuncia al Ministerio Público acude. Lo difícil está cuando es beneficiario. Como dijo la compañera Martina, ellas pues como familia medio sabían que tenía el papá un seguro de vida en la empresa, pero no es que estuvieran bien informadas, que tuvieran el número, por cuánto fue, por cuánto dinero, o sea, no sabían nada, ellos se comunicaron, ¿verdad? Ahora, cuando es beneficiario, sí es un poquito más complicado porque le piden una serie, ¿verdad? Primero, certificación de nacimiento, en donde asegure que usted es la persona beneficiaria de ese seguro y que está solicitando la póliza, las cláusulas que indica ese contrato de seguro, qué cobertura tenía esa persona, ¿verdad? Si usted es beneficiario, sí se le complica un poquito más, porque tiene que adherirse a los lineamientos de la aseguradora. ¿Qué requisitos pide? A nivel de la administración, a nivel interno, ¿verdad? Fíjese que él falleció y yo solo sé que él tenía un seguro de vida. Llegan muchos casos así las aseguradoras. Mire, yo no sé dónde guardaba los papeles, pero él a mí me dijo que yo era la beneficiaria. Y mire, y bueno, empiezan, ¿verdad? La aseguradora, deme el nombre de tal persona, trae el número de PI del fallecido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo necesito
a ver esa póliza, qué decía ese contrato de seguro, para ver primero si soy yo, porque si la aseguradora verifica y usted ni existe como beneficiario, sino el otro nada más le mintió, un caso hipotético, ¿verdad? Que tuviera esposa y que tuviera amante y que al amante le dijo que le dejaba el seguro de vida, pero en realidad se lo dijo la esposa, ¿sí? Entonces, a la otra, pues no le va a dar ninguna información, ni mucho menos póliza. Me va a decir usted, señora, váyase de aquí, a usted no le interesa nada, la persona falleció, pero usted no es la beneficiaria. Así que, por favor, con eso ya no puede hacer nada usted, no puede conseguir nada de póliza. Ahora, si usted está dentro del grupo de beneficiarios, le dan el acceso a la póliza. Se lo deberían de dar. No sé si quedó ahí más o menos, compañera Magda. Bien claro, licenciada. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Carlos, le escuchamos. Al menos yo también tuve una experiencia con aseguradora. Mi mamá falleció en 2021 por un accidente y nosotros sí teníamos conocimiento de que ella tenía un seguro de vida. Entonces, lo que sucedió fue de que pidieron todos los requisitos, como en ese momento se hizo prácticamente a los días de que ella falleció, supuestamente que iban a dar el dinero, dijeron que no se habían entregado los papeles. Pero como dicen, ¿verdad? Uno como estudiante de Derecho tiene que estar vivo en esas cosas. Así es. Yo les presenté la fotocopia de los papeles y la copia donde me firmaron de recibido. Súper. Entonces, en este caso, ellos tardaron 3 días en desembolsar el dinero, puesto que dijeron que ya con la copia recibida tenían asegurado de que la papelería original ya estaba dentro del sistema. Sin embargo, no sé quién fue la persona que lo había extraviado, pero dijeron que ya con eso ya lo podían dar. Eso es lo que voy. Perfecto ejemplo. Gracias, Carlos. ¿Algo más? No sé si quiere compartir algo más. Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Pues ahí está el claro ejemplo de Carlos, ¿verdad, compañeros? Que si usted no tiene los medios de prueba, la aseguradora, ¿verdad? Se la hace bastante cansada a los pobres beneficiarios. Y en medio del dolor, muchos se aburren de estar dando tanta vuelta y dicen, ay, que quede, a los meses voy a pedirlo. Y muchas veces prescribe, ¿verdad? Prescribe, dependiendo de la aseguradora. Entonces, si ustedes ahora, ¿verdad? Que ya son estudiantes, ya van casi para afuera, estudiantes de Derecho, entonces ustedes necesitan, ¿verdad? Comunicar y asesorar a sus demás amigos y familias que vayan a adquirir esto, que siempre guarden medios de prueba. Y no es que se vean interesados, ¿verdad? Sino, yo sé que muchas veces la persona asegurada indica, es que interés cuánto vales, ya me estás velando y ni tan siquiera me he ido, lo que quieres es cobrar. No, es que hay que dejar las cosas en orden en vida, compañeros, ¿sí? Porque después vienen los problemas, ustedes como futuros notarios, ¿verdad? De intestados, ¿verdad? Este tipo de cuestiones también se pelean dentro de este problema de intestados, y si ustedes nunca se enteraron, no tienen ni la póliza, ni tan siquiera enterados que tienen seguro de vida, las aseguradoras felices y contentas. Ustedes piensan que van a ser como el caso de Martina, que, ¿cómo está? Fíjese que aquí tenemos 1 millón de quetzales a su favor. ¿Cuándo puede venir? La aseguradora no. La aseguradora es un comerciante. Ese millón le está dando vuelta y le está dando vuelta y le está dando vuelta. Mejor si nunca se aparece el beneficiario, ¿verdad? Deberían, sí, como el caso que pasó en la familia de Martín. Sí deberían, pero no lo hacen. Sí, ellos ganan intereses y si el beneficiario nunca se enteró, ¿verdad? Mejor. Compañeros, yo les acabo de adjuntar un comentario, pero no sé si llegó. No lo miro. ¿Me indican si les llegó los requisitos del riesgo en comentarios? ¿O no cargó? ¿Sí? Sí, licenciada. Perfecto. Me hacen favor de anotar esos requisitos del riesgo, los voy a explicar en la clase del día miércoles. Por favor, la asistencia, tomar nota con la asistencia, creo que la compañerita Ana Lucía ya la compartió, así que por favor anotarse en asistencia.
anotan esos requisitos del riesgo porque los vamos a analizar detenidamente el día miércoles y les deseo una feliz noche. Licenciada, perdone, en donde dice, en la asistencia, donde dice el tema, ponemos el número de decreto. Sí, el decreto, pongan el decreto, que fue lo que más vimos. El decreto 25-2010. Ok, gracias, licenciada. Solo con un punto de vista, Linda. Yo soy la persona que le había comunicado sobre, a ver si aparecía en el cuadro, Linda. No sé si me... Ay. Va, no se me vaya, quédese conectado. Ahorita voy a revisar. Unos 5 minutitos y ya se conecta a la siguiente clase, ¿oyó? No se me desconecte usted. Ahorita voy con usted. Los demás compañeros, pues aquí terminamos. Les deseo una feliz noche. Si tienen alguna duda, me la hacen ver el día miércoles, por favor. ¿Ok? Entonces, ahí estaríamos. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, licenciada.